se gira una nueva orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como es un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia de García Cabeza de Vaca y está pendiente de ejecutar en consecuencia la orden de aprehensión. Entonces, ¿qué tal, mexicanos? Su servidor y amigo Francis le da la más cordial bienvenida a una emisión más de su canal Legión Política, hoy jueves 6 de octubre del año 2022. Pues sí, hoy estaremos hablando del exgobernador del estado de Tamaulipas, el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que tras saliera una orden de aprehensión, el PAN sale a protegerlo, encapsularlo y decir que todo esto es una persecución política. Y obviamente saben de antemano dónde se encuentra este prófugo, este político, este gobernador corrupto del estado de Tamaulipas. Entonces, déjenme decirles así en remembranza que esta investigación contra Cabeza de Vaca son previas del año 2018. Ya saben que el Congreso local lo exoneró, lo blindó para que no le quitaran el fuero, ¿sí? Hicieron varios procesos para protegerlo, como siempre, el Partido de Acción Nacional, pendiente para que no se lleve a cabo nada en contra de sus amiguitos corruptos. Al respecto, se dio a conocer mediante una conferencia, el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, señalando los pormenores del proceso y el caso de Cabeza de Vaca. Escuchemos. Y en consecuencia, el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra. En contra de esta orden de aprehensión, García Cabeza de Vaca promueve una demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas y en paralelo el Congreso de Tamaulipas promueve dos controversias constitucionales, mismas que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Alcántara, el 17 de agosto de 2022, resolvió que era inválida la orden de aprehensión, toda vez que supuestamente Cabeza de Vaca contaba todavía con fuero constitucional, que fue un debate que se llevó a cabo sobre si era viable directamente que perdiera fuero o tenía que haber una declaratoria posterior del Congreso local. También señalar que el propio Cabeza de Vaca por estos hechos interpuso también una denuncia penal en contra del juez que promovió la primera orden de aprehensión. Señalar que luego de concluido su encargo como gobernador, el pasado día 4 de octubre, se gira una nueva orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como es un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia de García Cabeza de Vaca y está pendiente de ejecutar en consecuencia la orden de aprehensión. Entonces también lo hacemos de conocimiento público porque es un tema que ha estado también en la opinión pública. Al respecto de este caso, el presidente de la Cámara de Senadores, Santiago Krill, el diputado, denunció, aduciendo que una vez que se hicieron las elecciones o las votaciones en la reforma de las Fuerzas Armadas, por haber votado su primo, el senador Ismael Cabeza de Vaca, esto se fue como un motivo para que la autoridad de México fuera a traer contra su hermano, pero no es su primo, su hermano, contra él, Javier Cabeza de Vaca,
y prácticamente dice él, esto es una persecución política porque el hermano de Cabeza de Vaca votó en contra de la reforma de las Fuerzas Armadas. Veamos lo que señala Santiago Creel. Es claro que esa alerta migratoria en contra del gobernador Cabeza de Vaca se da a menos de 24 horas que su hermano en el Senado vota en contra de la prórroga planteada en el artículo 5º transitorio. Eso no se puede pasar por alto porque había otros senadores y senadoras que estaban siendo exhibidos en los medios de comunicación con amenazas de representantes de este gobierno y que se pusieron del otro lado. Y está muy claro para ustedes como está claro para nosotros. Y otra vez, aquí el punto es de qué lado está cada quien. Vamos a reconstruir nuestra alianza, una alianza social y con quien podamos de los actores políticos que quieran enfrentar al régimen y que crean en la democracia y en los valores que representamos nosotros. La reforma electoral. Yo lo que le digo, no es que yo no dije eso, yo dije eso, es una coincidencia, pero una coincidencia muy notoria y que no podemos dejar pasar de un lado. Ese es mi punto de vista sobre este tema. Pues Javier Cabeza de Vaca, sin declarar dónde está, porque Santiago Creel se sabe dónde está, sus allegados, sus amigos íntimos, dijo el exgobernador de Tamaulipas que esto es una persecución política por parte del gobierno federal. Hágame el bendito favor. Se roban los millones, dejan en quiebra a Tamaulipas y dicen, es una persecución política. Y están las evidencias porque también la Unidad de Inteligencia Financiera exhibió todo lo que se robó, prácticamente fue salvado por el Congreso local. Y no faltaba más que también Marco Cortés hiciera pues presencia donde condena la persecución política que el gobierno, vuelven a señalar, modelista realiza contra Francisco Gabriel Cabeza de Vaca. Exigimos respeto, señala, a la presunción de inocencia, al debido proceso, que la justicia sea imparcial y no se utilice con tintes políticos, mucho menos como venganza política. No hay venganza política. Aquí está bien fundamentado, bien argumentado, bien estructurado esta demanda, este proceso que no nació hoy, no nació como dice pieza Santiago, que nació en base a las elecciones de las reformas militares, nada que ver. Esto es un proceso que se le está dando debido seguimiento. Y pues, le guste o no le guste a Santiago Creel, a Cabeza de Vaca, a todos los paniaguados, este proceso se tiene que seguir muy de cerca. El gobernador que no está localizado, déjenme decirles que que dice que ya también fue del país y que dice que es perseguido político. Esperemos que los funcionarios, así lo estoy pidiendo, así lo piden todos los mexicanos, se haga justicia, actúen con prioridad y no sea un caso más sin resultados y se vaya al archivo muerto y no se le dé debido seguimiento, porque los mexicanos exigimos, pedimos resultados, que la justicia sea aplicada a todo aquel servidor público corrupto y ladrón como Francisco Javier Cabeza de Vaca, que se le aplique todo el peso de la ley, porque estaremos muy atentos. Y no se debe olvidar que también, que tanto culpa tiene el que mata a la vaca como que le jala la pata. Aquí es quiénes fueron los cómplices, quiénes fueron los alcahuetes, quiénes estuvieron oponiendo, haciendo tiempo para que Francisco Javier Cabeza de Vaca hiciera polvo y no aparezca. Pero lo sorprendente es que el presidente del Senado, Santiago Creel, dice que es una persecución política ante todas las evidencias que hay en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Así es, mexicanos, ¿cómo ven esta información? Los invito a que la compartan, que me regalen su like y que se suscriban a su canal. No lo olviden, Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión.
Adiós.